Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos y amigos, ya estamos en otra alborada. La claridad del sol nos envuelve y una jornada más comienza. Es tiempo de poner bajo la bendición de Dios nuestros planes y propósitos e iluminar nuestras mentes con su palabra. Oremos. Señor, muchísimas gracias porque nos das un nuevo día. Nos ponemos bajo tu protección y pedimos la bendición sobre las actividades que tenemos planeadas para hoy. Danos sabiduría para hacerlas bien. Danos prudencia para tomar las mejores decisiones. Y al final del día estemos en paz y contentos. Por Cristo lo pedimos. Amén. Volvamos a la montaña de las bienaventuranzas y oigamos la voz de Jesús resonando en las colinas. Vamos a San Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me atrevo a decir en base al texto que quienes no son pacificadores no son hijos de Dios, pues están en guerra con Dios. Y al estar en guerra con Dios, están también en guerra contra ellos mismos, con sus semejantes y con toda la creación. Pues los hijos de Dios son quienes nos ponemos en paz con Dios y tratamos de vivir como Dios manda. También en base al texto, puedo decir que todos los que no son hijos de Dios están bajo el control del diablo y hacen la voluntad de ese ser que comenzó una guerra contra Dios en el mismo cielo. Y cuando fue expulsado de allá, siguió la rebelión en este mundo, sembrando mentiras, cultivando odios y dominando la voluntad de los seres humanos. Es muy difícil entender por qué hubo gente capaz de rechazar a Jesús cuando estuvo en esta tierra. No se puede explicar cómo hubo gente que aprobara la crucifixión del único hombre perfecto que ha pisado este mundo. La única explicación lógica es que hay demonios que influyen sobre la conducta de los seres humanos y los vuelven personas irracionales y violentas. Hay un Dios de este mundo capaz de cegar el entendimiento de la gente para que rechace la luz y quede en las tinieblas donde Él las domina y las maneja a su antojo. San Pablo lo dijo en 2 de Corintios 4, 3 y 4. El Evangelio está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero fue Jesús quien en forma directa señaló el problema que tenían quienes lo rechazaron, a pesar de tantas evidencias claras de su divinidad. Los fanáticos fariseos, quienes le siguieron no para aprender, sino para criticar sus enseñanzas. Los celosos sacerdotes que, a ver su liderazgo religioso superado, tramaron su muerte. Y muchos indiferentes, quienes jamás se declararon abiertamente en contra, pero tampoco a favor de Jesús.
Veamos un diálogo que tuvo con sus opositores, orgullosos descendientes de Abraham, el padre de la fe, en San Juan 8, 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El homicida ha sido desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando Jesús dijo esto, los judíos se enojaron tanto que intentaron apedrearlo, pero Jesús se apartó de ellos y se fue de aquel lugar. Todavía no había llegado su hora y siguió luchando contra el dominio del príncipe de las tinieblas sobre la mente y la voluntad de mucha gente, que al alejarse de Dios quedan bajo su dominio. Ya hemos dicho que no podemos ser pacificadores si no nos ponemos primero en paz con Dios. Pero te preguntas, ¿y cómo podemos ponernos en paz con Dios? El Salmo 119, 165 puede ayudarnos a contestar esta pregunta. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nos ponemos en paz con Dios cuando aceptamos su voluntad resumida en su ley. En los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí y que siguen siendo los principios de conducta universales de los hijos de Dios. Si todos respetáramos los mandamientos de Dios, viviríamos en paz y en armonía entre los individuos y entre las naciones. No habría idolatría hacia las personas ni hacia las cosas. La autoridad de los padres sería respetada, se respetaría la vida humana y no habría violencia abierta ni velada contra la gente. Las mentiras y los engaños desaparecerían y la codicia por las cosas y por las personas haría que las riquezas de este mundo se distribuyeran mejor y se establecería la justicia social que hasta ahora no ha sido posible establecer bien en ninguna parte del mundo. Cuando nos salimos de los mandamientos de Dios, nos salimos de su autoridad y nos ponemos bajo el control del diablo. Entonces comienza la guerra contra Dios y contra nuestros semejantes. Dejamos de ser pacificadores y nos volvemos unos contra otros, haciéndonos toda clase de daño. Pero quienes nos mantenemos bajo la autoridad de Dios, guardando sus mandamientos, estamos en paz con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes. Entonces somos realmente felices. Pues la felicidad no puede existir mientras haya guerra, odio, mentiras y acciones contra la voluntad de Dios prohibidas en su ley. Pues cada no de la ley divina garantiza muchos sí positivos en la vida. Tomemos, por ejemplo, el 7º mandamiento que dice, no cometerás adulterio. El respeto a ese mandamiento garantiza la paz en tu matrimonio, con tu familia y con tu prójimo. También te evita muchos riesgos de salud y contribuye a la estabilidad social, pues una de las causas de la desintegración social es la desintegración de los matrimonios y de las familias. Hay muchas opiniones en cuanto a quiénes son los verdaderos hijos de Dios en un mundo en donde el cristianismo está cada día más dividido y cada día nacen nuevos grupos de cristianos resaltando alguna fase del evangelio. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Resalta un detalle.
No son ellos los que se dicen hijos de Dios, sino serán llamados por quienes los tratan como hijos de Dios. Muchos pueden decir que son, pero sus acciones contradicen sus pretensiones. Pero en Apocalipsis 14:12 define a los verdaderos hijos de Dios de esta manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mi estimado hermano y amigo, si te das cuenta de que estás en guerra contra Dios, transgrediendo alguno de sus mandamientos, es hora de que te pongas en paz con Él para que seas contado entre los dichosos hijos de Dios. Oremos. Señor bendito, somos seres humanos pecaminosos, cometemos muchos errores. Ayúdanos, Señor, a aceptarlos y a ponernos bajo tu autoridad guardando tus mandamientos. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Aunque no ande en la infantería, caballería o artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Bueno, como les anunciábamos, vamos a dar aquí las 7 claves de un cerebro joven. Decía André Maurois que envejecer es un mal vicio que no se pueden permitir los que andan muy ocupados. Como no todo el mundo tiene tiempo o ganas de escribir novelas o tocar el violín, que mencionábamos en otras ocasiones, vamos a ver las claves para mantener el cerebro joven a cualquier edad. Según el divulgador William Speed, dice que hay 7 cosas que todo el mundo debería hacer para que su centro de operaciones no vea menguado su rendimiento. La primera, ejercicio. Según los especialistas en terapias antiedad, el mejor tonificador del cerebro son las zapatillas de deporte, ya que mejoran el ritmo cardíaco y por lo tanto la circulación de la sangre. Un cerebro bien irrigado mantiene en buen estado las conexiones entre las neuronas, que son esenciales para el pensamiento. Por tanto, el ejercicio suave suministra más sangre y oxígeno a nuestro tejido cerebral, evitando que se deteriore. La segunda regla o la segunda clave para un cerebro joven es una buena alimentación. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes, frutas y verduras, legumbres, frutos secos, té verde, no solo ayuda a prevenir el cáncer, sino que neutraliza los temidos radicales libres que envejecen el cerebro. Una dieta demasiado grasa, además, puede derivar en presión alta, diabetes, obesidad o colesterol, las cuales dificultan el riego sanguíneo también en el cerebro. Tercera regla, aprender siempre. Aunque nuestra materia gris empieza a envejecer a los 30 años, un aprendizaje constante permite mantener la agilidad. Para ello debemos procurar a la mente ejercicios y nuevos desafíos. Mantener la calma. Esta sería la cuarta regla. Según Jae-Sok Kim, un investigador de la Universidad de Washington, asegura que el estrés puede dañar los procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. En especial, el estrés crónico debilita la región del cerebro denominada hipocampo, donde se forma y consolida la memoria. Hay una quinta regla muy interesante que es dormir suficiente. Un estudio llevado a cabo en Harvard con estudiantes de matemáticas demostró que un buen descanso nocturno duplicaba la capacidad de los participantes para resolver problemas planteados el día antes. Eso se debe a que mientras dormimos, el cerebro se mantiene activo
y tiene tiempo de sintetizar lo que se ha aprendido con anterioridad. La expresión voy a consultarlo con la almohada tiene por tanto mucho sentido. Sexta regla, reír. El humor estimula la generación de dopamina, una hormona y neurotransmisor que nos hace sentir bien. La risa nos ayuda a relativizar nuestras preocupaciones, con lo que evitamos que nuestra mente se ancle. Y la sexta o la séptima regla es aprovechar la experiencia. Lo bueno de hacerse mayor es que atesoramos un archivo con millones de situaciones que nos proporcionan criterio. Es decir, no todo es malo el hacerse mayor. Esta información la podemos aprovechar para afrontar problemas nuestros y de otras personas, para los que una persona joven no está preparada. Juegos para el cerebro es muy útil que los tengamos en cuenta. Los seres humanos no dejan de jugar porque envejecen, sino que envejecen porque dejan de jugar. Esa es una frase dicha por Oliver Wendell Holmes. En las farmacias se venden sofisticados complementos vitamínicos para nutrir nuestro músculo pensante y en las tiendas de productos naturales recomiendan ginseng para la vitalidad y, sobre todo, retengan ese dato, ginkgo biloba, para reforzar la memoria, para que circule mejor nuestro cerebro, la sangre en nuestro cerebro. Sin embargo, la mayoría de los especialistas coinciden en que el juego es el protector número uno. Es decir, no olvidemos ninguna de las cosas que hemos dicho que sirven como terapia para que podamos tener un cerebro joven. El terapeuta Amber Hansel aconseja incorporar a nuestra rutina diaria alguna de estas actividades para mantener bien lubricada nuestra red neuronal. Por ejemplo, juegos de mesa como el ajedrez, las damas, el dominó, las cartas, incluyendo los solitarios, los puzzles, mecanos y otros juegos de construcción. También los crucigramas, sudokus o cualquier pasatiempo. Para los que se aburren con esa clase de pasatiempo, porque todos tenemos nuestros gustos, aprender un idioma es una excelente manera de engrasar nuestros circuitos cerebrales. El otro día conocí a un señor que me impresionó muchísimo, con 96 años, que aparte de que utiliza, es decir, hace ejercicio, lleva una dieta adecuada, no está nada de obeso, pero con 96 años me dijeron que estaba estudiando inglés. Me pareció digno de imitar, porque hay personas que al llegar a cierta edad decimos, bueno, ya no tengo edad para estudiar ciertas cosas. Bueno, pues siempre que tengan esta duda, recuerden que un señor con 96 años está estudiando inglés, además de ejercitar su cuerpo, Bueno, pues esto implica ejercitar la memoria, entender nuevas estructuras y sintetizar reglas gramaticales. Estamos hablando de estudiar un idioma. Por supuesto, dos actividades como leer y escribir también resultan una gimnasia mental de primer orden, al igual que aprender a tocar algún instrumento musical. Una actitud optimista será el complemento imprescindible para que nuestro cerebro sea un generador de creatividad en lugar de un pozo de lamentos. Alimentar la curiosidad y celebrar cada día que pasamos en este mundo es todo lo que hace falta para no retirarnos nunca del lado soleado de la vida. Como reza un proverbio irlandés, dice, nunca lamentes que te estás haciendo viejo, porque a muchos les ha sido negado este privilegio. Caminar puede reducir el deterioro cerebral, la artritis y la obesidad. No nos cansaremos de repetir que el llevar un estilo de vida adecuado repercute en todo nuestro cuerpo y por lo tanto en nuestro cerebro, pero que es interesante que tengamos en cuenta pues que nuestro cuerpo físico se beneficia también de cualquier estilo de vida que sea adecuado. Las caminatas de hoy pueden prevenir el posible deterioro cerebral, la artritis y la obesidad de mañana. Caminar y correr, según nuestras circunstancias, están relacionados con un desarrollo cerebral en áreas claves para la memoria y el aprendizaje. Bajar el colesterol y la presión sanguínea es muy interesante. Una investigación realizada por el doctor Hugh Hendry, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, indica además que otros factores, además de los genéticos, como la presión sanguínea alta y el exceso de grasa y altos niveles de colesterol, aumentan el riesgo del
mal de Alzheimer entre 2 y 2,5 veces. Es sabido que el bajo colesterol y la baja presión previenen la aparición de enfermedades cardíacas, pero desconocíamos que el aumento del colesterol pudiera significar un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Esto se debería, según los estudios, a la destrucción de células nerviosas en el cerebro. Es posible concluir entonces que lo que resulta malo para el corazón lo es para todo el cerebro. Es necesario prestar atención a los factores de riesgo asociados a enfermedades cardíacas para evitar también el mal de Alzheimer, así como recurrir a la misma prevención el consumo de antioxidantes como las vitaminas A, C y D, los medicamentos antiinflamatorios y el ejercicio físico, aseguran la mayoría de los expertos. También cabe destacar que las terapias de reemplazo hormonal que se aplican en mujeres posmenopáusicas aún no constituyen un factor de retraso de la aparición del mal de Alzheimer, pero el estrógeno es bueno para controlar el colesterol, lo cual termina siendo beneficioso para el cerebro. No se pierda nuestro próximo programa en el que vamos a dedicar un poquito más de tiempo respecto al Alzheimer. Gracias amigos por su atención a este programa. En pantalla aparecen los capítulos de la Biblia para la lectura de hoy. Felicito a los que siguen el plan de terminar de leer la Biblia en un año. Espero que pasen un feliz fin de semana. No se olviden congregarse para adorar a Dios. Les invito para que nos acompañen la próxima semana al iniciar nuestro día con el programa Buenos Días, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.